Bueno, vamos a dar inicio a la sesión, ¿verdad? El día de hoy vamos a revisar los materiales que tenemos de la semana pasada y de esta. La semana pasada no pudimos por diferentes motivos tener sesión, ¿verdad? Y en esta pues vamos a revisar el material de lo que es el cálculo de radioenlace, pero vamos a comenzar con lo que es lo que era un sistema de radioenlace abreviado, resumido, ¿verdad? Que teníamos. Entonces déjenme buscar por acá la información para compartirles. Sistema simplificado de radiomicroondas FM. Y vamos a ver también el de hoy, que es la parte de cálculo de radioenlace. Entonces vamos a compartirles el PDF. Confírmenme por favor si logran ver el PDF compartido, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, perfecto. Entonces, el primer día de clases, cuando estuvimos allá, pues les di una visión general pues de un sistema de radiocomunicaciones, ¿verdad? Completo, porque teníamos en este caso, en esta página, sistema simplificado de radio de microondas FM, contenidos, transmisor, receptor, repetidor. Dice realizar una introducción de los componentes de un sistema de comunicaciones por microondas, así como los elementos que interfieren en la calidad de la comunicación. Entonces habíamos visto pues que el equipo tenía, y vimos el diagrama de bloque de todas las etapas del transmisor. Después teníamos el medio canal de comunicación con su ruido, interferencia y lo demás, y después teníamos todos los bloques del receptor. De hecho, bueno, aquí en la uni tenemos dos clases de esas que ya me ha tocado darlas, lo que es transmisores de radio y receptores. Son dos clases específicas que enseñan toda esa parte, por eso yo no ahondé. La verdad es que en el caso de ustedes yo no manejo tan bien su pensum de la carrera como para decirles pues en qué clase tienen, pero sí ustedes me comentaron que tienen una que se llama comunicaciones electrónicas, que también en esa clase se ve esta parte de lo que me imagino que a ustedes pues no se llama así transmisores y receptores, sino que se llama comunicaciones electrónicas 1 y 2, y en eso tendrían que ver esas partes de transmisor y receptor, ¿verdad? Y la parte de repetidores más a detalle. En el caso de nosotros pues vamos a repasar, digamos, algunas cosas que se supone ya deberíamos tener ahí o manejar. Y si no, si las están viendo en paralelo en comunicaciones electrónicas 1, las van a ver, pues en su momento igual las tendrán que profundizar pues en esas clases. Entonces en el transmisor, dice, tenemos la red de preénfasis, ¿verdad? Impulsa las amplitudes de las frecuencias de banda base más alta. Permítanme un segundo. ¿A lo bueno? Bien, ¿y usted qué tal? Sí, sí. ¿Cómo ha seguido ella? Sí, así es. Ya se siente bien. Sí, ok. Excelente, fíjese.
Sí, sí, así es. Así es. Sí, así es. Es correcto, así es. Sí, sí. Sí, no hay ningún problema. Yo le voy a escribir, le voy a pasar el detalle específico a usted bien, aquí por el WhatsApp después, porque estoy en una sesión de clase. Después de las 5 de la tarde que termine, yo le voy a escribir el detalle de qué es lo que ella tiene pendiente. No, no, no hay ningún problema. Estamos a la orden. Sí. Sí, después de las 5 yo ahí en el tiempito que tenga le escribo para que usted sepa qué es las cosas pendientes que están y ya se ponga al día. ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, sigamos entonces. Entonces tenemos la red de preénfasis, impulsa las amplitudes de las frecuencias de banda base más altas, las frecuencias más bajas modulan la frecuencia de la portadora de FI y las más altas las modulan en fase. El desviador proporciona la modulación de la portadora de FI de 60 a 60 a 80 MHz, típico 70. Bueno, esto realmente que como estamos hablando de FM, ¿verdad? Obviamente que la modulación en frecuencia, las amplitudes se mantienen constantes, o por lo menos eso es lo que se supone, porque lo que se va a variar es la frecuencia. Entonces, pero aquí nos dice que para en la parte de preénfasis impulsa la amplitud de la frecuencia de banda más alta, la frecuencia más baja modula en la frecuencia de la portadora. Entonces, esta red de preénfasis lo que busca es garantizar pues que se mantenga estable la amplitud, ¿verdad? Que la amplitud no tenga variaciones, en otra palabra. De tal forma que si hay algunas frecuencias en las que se baja, pues él se encargue de regular, digamos, y mantener la estabilidad, ¿verdad?, de la amplitud. Después tenemos el desviador proporciona la modulación de la portadora de frecuencia intermedia a 60 80 MHz, típico 70 MHz. Entonces, bueno, cuando ustedes vean la parte de transmisores y receptores como tal, ¿verdad? No sé, esta parte ya la han visto o la están llevando. La parte de transmisores AM, FM, ¿la están llevando en alguna clase o todavía no la han visto? La íbamos a estar a ver en la clase de comunicación. Ok. Sí, entonces, bueno, de todos modos... De hecho, íbamos a hacer proyecto así como un emisor de radio. Sí, ok. Entonces, todos los detalles, pues, no me corresponde, pues, a mí en la clase dárselo porque se supone que ya lo deberían manejar. Pero, bueno, la idea es que en transmisores, ¿verdad? En la teoría tenemos que, para poder, una de las cosas fundamentales que hay en la parte de los transmisores es la estabilidad en frecuencia, porque imagínense, yo le decía a mis estudiantes cuando doy pues transmisores de radio, imagínense ustedes que está como un radio, que es un receptor, ¿verdad? Y está en una frecuencia queriendo recibir una señal, digamos, una emisora de radio, y esa emisora no es estable, de tal forma que la frecuencia está brincando de uno a otro, y usted va a sentir pues en su radio, como su radio va a generar una sola frecuencia, que se va y viene, va y viene, va y viene la señal, ¿verdad? Entonces esos son los problemas cuando no hay estabilidad en frecuencia. Entonces una de las cosas fundamentales que busca el diseño de los transmisores pues es que haya estabilidad, y estabilidad en frecuencia es una de ellas, y hay diferentes pues soluciones que se utilizan para lograr eso. Inicialmente, cuando no había circuitos integrados, se utilizaban los circuitos de cristal de cuarzo para la parte de la generación pues, de la frecuencia.
Y posteriormente se llegó pues a, igual que hemos visto en la teoría de los dispositivos activos y pasivos en nuestra clase, que hasta llegar a los dispositivos pues que son activos en base a transistores y demás que ya generan estabilidad de otra forma. Pues antes digamos que eran equipos magnéticos, mecánicos, electromecánicos, como cuando estudiamos el clistron y el magnetron, ¿verdad? Que eran generadores de frecuencias de microondas que eran en base pues a la rotación o al movimiento, ¿verdad? Y a cavidades que tenían en donde se generaba un flujo de corriente y que se iba distribuyendo en las diferentes cavidades y demás. Entonces así pasamos de esa parte en la que la generación de la frecuencia a la que se va a operar pues se hace con dispositivos inicialmente que son mecánicos, digamos, o electromecánicos, a pasar a dispositivos completamente electrónicos que son dispositivos activos pues, con transistores o circuitos integrados que son ya más estables. Entonces esa es una de las partes que tenemos. Después que nosotros generamos nuestra frecuencia a la que vamos a operar, recuerden que tenemos una frecuencia que digamos nuestra banda base, que la banda base pues no es más que la frecuencia, si es audio, digamos, el audio tiene una banda de frecuencia que está entre los 0 y los 20 kHz. Y tenemos la voz humana que está en el rango de 0 a 4 kHz. Entonces todo eso genera, pues, y los datos, porque los datos es variable dependiendo de la frecuencia. Por ejemplo, las redes Wi-Fi que tenemos, que se usan comúnmente en casi todas las cosas, pues utilizamos la frecuencia de microondas de 2.4 GHz, 5 GHz, las que son duales, etcétera, ¿verdad? Entonces la frecuencia es variable dependiendo de la aplicación que nosotros vayamos a tener. En la parte de la televisión, digamos la televisión, que es otra de las aplicaciones que tenemos, la televisión analógica en nuestro país, no hemos dado el salto aún a la televisión digital. Ustedes van a llevar una clase en quinto que se llama Sistemas de Video, donde se estudia toda la parte de la televisión análoga y digital. Igual tiene su frecuencia, ¿verdad?, de operación, su ancho de banda, todas sus diferentes características que tiene la señal como tal, que es lo que nosotros, el mensaje que queremos nosotros transmitir y que llegue pues al receptor o usuario final de esa información. Digamos, si es una radio que es para entretenimiento, ¿verdad?, una emisora o es noticia, entonces nos va a llegar al celular, al vehículo, a nuestros hogares, a un receptor de radio comercial de FM, AM, o de televisión, o de la parte de nuestros celulares para redes de datos Wi-Fi, etcétera, del tipo que sea. Entonces la frecuencia es una de las partes fundamentales que necesitamos nosotros para nuestro dispositivo. Esas señales que tenemos por lo general funcionan a baja frecuencia. Entonces los mensajes que nosotros usamos, por ejemplo el video, tiene digamos un ancho de banda de 6 MHz, y lo que es decíamos que para la voz o el audio, la música, pues de hasta 20 kHz, está en frecuencias que son bastante bajas. Entonces se necesita, para lo que mencionábamos en la primera clase de la materia, buscar alguna manera de proteger esa información ante lo que es el medio, que es hostil, y esa hostilidad hace pues que haya demasiadas pérdidas. Nosotros estamos estudiando en esta clase pues todos los efectos que tiene el medio sobre la propagación de las señales. Entonces al propagarla hay diferentes efectos que hemos ido estudiando: difracción, reflexión, desvanecimiento, multitrayectorias, un sinnúmero de efectos, ¿verdad?, rebotes que se van dando. Entonces todos esos efectos hacen que una frecuencia muy baja no sea viable pues para transmitirse. Por eso viene y se utilizan diferentes esquemas como la modulación, modularla para que se suba a una frecuencia más alta, y la modulamos en frecuencia, en este caso FM, o lo modulamos en amplitud, en AM, ¿verdad?, los tipos de tecnología, para darle una robustez frente a los efectos adversos que tiene el medio. Junto a eso, igual se establecen ciertas frecuencias intermedias, ¿verdad?,
que lo que hacen es desplazarla de la frecuencia a la que está siendo transmitida, ¿verdad? Igual se le hacen unos desplazamientos que pueden ser por arriba y por abajo de la banda en la que estamos operando, eso se le llama frecuencia intermedia, para igual tratar de separarla lo más que se pueda. Si digamos que es una radio o una televisión, que van a haber diferentes canales que van a estar juntos, para que uno no interfiera al otro, entonces se utiliza la frecuencia intermedia para darle un desplazamiento de su banda, pues, y alejarlo aún más, digamos, de la otra frecuencia y no se interfiera una con otra. Entonces dice: el desviador proporciona la modulación de la portadora de frecuencia intermedia entre 60 a 80 MHz típicos 70. El mezclador, que el mezclador se encarga. En el mezclador tenemos la frecuencia de la portadora, ¿verdad?, que ya viene modulada, y le suma, ¿verdad?, la frecuencia de oscilación para sacar la frecuencia intermedia, ¿verdad? O sea, las frecuencias originales a las que se generó la señal mensaje más una frecuencia de portadora nos va a generar la frecuencia intermedia. Todos esos son valores que, digamos, para la parte comercial en AM y en FM ya están normados, pues nosotros no podemos cambiar los valores, ¿verdad?, que están. El filtro de paso de banda conforma la etapa de RF con el amplificador de potencia. Entonces, una vez que tenemos nuestra señal, ¿verdad?, en frecuencia intermedia, la hacemos pasar por un filtro para que ese filtro elimine todas las otras posibles señales, por ejemplo, ruido o interferencia, otras señales espurias o no deseadas, ¿verdad?, que tenemos, y solo pueda sacar, pues, para llegar a la etapa de lo que es la antena transmisora, solo la señal limpia, ¿verdad?, del mensaje que queremos nosotros transmitir, ¿verdad? Eso lo pasamos, lo metemos a un amplificador de potencia, el cual lo va a tirar por la antena, y la antena igual lo va a enviar al medio y va a poder atravesar el medio ya en mejores condiciones que si lo hiciera, pues, al ser enviado en una frecuencia baja de banda base que le conocemos. La red combinada del canal permite conectar más de un transmisor a una sola línea de transmisión empleando una sola antena. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar, digamos, si tenemos varios transmisores, hay un dispositivo que se llama Diplexer, que lo que hace es que le podemos conectar varios transmisores a una antena, ¿verdad? Y pueden utilizar la misma antena para transmitir señales, ¿verdad?, siempre y cuando las comunicaciones no sean al mismo tiempo o a la vez, pues, sino que sea conmutada una a la vez, una primero, otra después, etcétera, ¿verdad? Si en el caso del tipo de comunicación es para todo el tiempo, ¿verdad?, simultáneo, no se podría hacer ese tipo de arreglo. En la parte del receptor, bueno, sale a la parte de la etapa llega al medio, y a través del medio de comunicación la onda transmitida llegaría hasta la antena que la recibe, y de la antena que la recibe, pues llegamos a la red de separación, que nos llega y hacer todo el proceso inverso de lo que hemos mencionado ahorita en este momento, y ahí tendría que llegar esa frecuencia intermedia, ¿verdad? Hay que primero identificar cuáles son las señales que intervienen ahí, ¿verdad?, y separar en frecuencia, ¿verdad?, todas las dos señales, la frecuencia portadora más la frecuencia de oscilación, ¿verdad?, hacer el proceso inverso del mezclador, ¿verdad?, para la detección de la señal mensaje original. Entonces dice: en la red de separación aísla y filtra los canales individualmente. El filtro pasa abajo, el mezclador de AM y el oscilador de microondas bajan de RF a frecuencia intermedia, ¿verdad? El demodulador es un detector coherente. Bueno, cuando vean esa parte de los receptores, igual van a ver que hay coherentes y no coherentes, ¿verdad? Y entonces dice que el demodulador es un detector coherente, lo que significa, pues, que está compuesto por diferentes módulos, ¿verdad? En este caso, pues, lleva un filtro, lleva diferentes etapas amplificadoras, que pueden ser 1, 2, 3, depende del diseño, ¿verdad?, del receptor. Entonces todos esos detalles, pues, no están
Por eso decíamos en este sistema simplificado, porque no está pues en la idea de nosotros tener una idea global de cómo funcionaría, porque para eso hay otras clases que se dedican específicamente a esa parte. La red de énfasis restaura la señal de banda base a su amplitud original, o sea, la parte de hacer todo el proceso inverso y rescatar nuestra señal mensaje, hacer todo el proceso inverso de pasar de frecuencia intermedia, bajar de frecuencia nuevamente, si hubo amplificación también bajar, ¿verdad?, a las amplificaciones que hay, y demás, ¿verdad?, todo lo que hay hasta que lleguemos. Entonces aquí por ejemplo tenemos el diagrama. Entrada dice banda base, que es nuestra señal mensaje que tenemos, red de preénfasis, ¿verdad?, para tratar de ajustar y darle la frecuencia muy baja o las variaciones de amplitud que son indeseadas para preparar la señal, digamos, todavía estamos en banda base. Después está el desviador FM, en el que tenemos que hacer desviar la frecuencia original a la que estaba a otro determinado valor, ¿verdad?, y pasarlo. Entonces esta es la etapa de frecuencia intermedia. La parte, una vez que tenemos mezcladas o desplazadas en frecuencia, ¿verdad?, a una frecuencia intermedia se amplifica, hay un amplificador de frecuencia intermedia y se pasa pues a un mezclador, ¿verdad? En este mezclador igual lo mezclamos con la frecuencia de oscilación y sale a un filtro pasa baja, ¿verdad?, como decíamos, para eliminar otras señales que son indeseables, que no queremos que pasen, que lleguen hasta la antena. Y aquí tenemos red combinada de canal. Por ejemplo, aquí podríamos tener varias señales, aquí solo nos dan una, pero podría haber varios equipos transmisores conectados a través de un equipo en el que podemos alimentarle a una antena que lo saque por el medio. Sale al medio, llega después a nuestra antena de RF. Después tenemos una red de separación. Si tuviéramos varias señales, pues tiene que haber este es un multiplexor, ¿verdad?, hacer la parte de multiplexión y de multiplexado al otro lado para sacar cuál es la señal. ¿Qué casos tenemos de eso? Por ejemplo, en la televisión tenemos varios canales, varias fuentes, y podemos tener señales satelitales, señales de cable, señales de RF, digamos, televisión terrestre, que podemos inyectarle, digamos, a un medio y que llegan hasta una antena, y en el televisor, digamos, las captamos a través de una sola antena y llegan diferentes. Entonces, a través de un equipo que tenga un decodificador, digamos, podemos nosotros sacar cada uno, un multiplexor, cada una de ellas, y sacarlas por diferentes tecnologías que nosotros tengamos. Aquí tenemos un filtro pasa baja igual para, si ustedes ven, aquí era pasa baja y aquí igual pasa baja, para poder ir haciendo el proceso inverso. Aquí igual la parte del mezclador, generador de microondas, amplificador de frecuencia intermedia, detector de FM y red de énfasis. Ir haciendo todo el proceso inverso de lo que se hizo arriba para rescatar pues nuestra señal original banda base en el equipo receptor. Eso es un esquema, ya lo habíamos estudiado y tienen, pues yo les pasé 3 páginas al comienzo de la clase de esto mismo. Los sistemas de comunicación de microondas terrestres que superan los 60 kilómetros cuando existen obstrucciones geográficas a la trayectoria necesitan repetidores. Un repetidor de microondas es un receptor y un transmisor colocado espalda con espalda. La estación del repetidor recibe una señal, la amplifica, le da nueva forma y la transmite. Básicamente hay dos tipos, de frecuencia intermedia y de banda base. Ya conocemos las dos cosas, que es frecuencia intermedia y que es banda base. Dice que cuando tenemos enlaces que superan los 60 kilómetros, de hecho, por ejemplo, para enlaces de Wi-Fi podemos hallar equipos y antenas que nos pueden dar un rango de hasta 50. Entonces por ahí más o menos anda. Las potencias de Wi-Fi decíamos que están limitadas a un watt, pero cuando tenemos otro tipo de transmisores que son, digamos, para las frecuencias que no son libres, se pueden tener más potencia. Entonces, al tener más potencia, digamos, por ejemplo, las comunicaciones de voz y de audio que utilizan, por ejemplo, los sistemas de seguridad, digamos los tipos walkie-talkie, que son PMR, ¿verdad? Que significa Private Mobile Radio, ¿verdad? Radio móvil privado, ¿verdad? Que es el que ocupa una persona para comunicarse
una red comunitaria de radio o puede ser una red privada de radio, ¿verdad? Compartida, puede llegar a tener, digamos, hasta 100 watts, digamos, más de potencia, o sea, 100 veces lo que tiene un wifi, y puede tener coberturas de hasta 100 kilómetros, digamos. Por ejemplo, una conexión radio a radio de dos walkie-talkies, por lo general en lo común, pueden llegar hasta 10 kilómetros para comunicarse sin un repetidor, ¿verdad? De por medio, pero si ya tenemos un sistema repetidor, podemos llegar a tener un enlace, digamos, de hasta 100 kilómetros. Entonces, en esta parte, Alison me mencionaba que se había tenido algunas dudas con respecto al laboratorio, y es la parte regulatoria que teníamos en la parte de Telcor. Entonces, parte de lo que estamos hablando ahorita requiere pues conocer en nuestro país cuáles son los límites de potencia, los límites y todo lo que la ley establece para utilizar pues estos equipos y la instalación, porque la clase de nosotros no solo es estudiarlo a nivel teórico, sino que pudiéramos también aplicar. De hecho, tenía previsto, que no sé si se vaya a poder, en la última sesión hacer un laboratorio para hacer un sistema que lo estamos emulando, hacer un sistema con equipo. Yo iba a llevar los dos equipos de radio para que hicieran una conexión punto a punto, ¿verdad? Y de datos, pues en este caso, con equipos de la marca Ubiquiti, pero estamos con el problema ahorita del coronavirus, y entonces ese tipo de cosas están prohibidas, pues digamos que no se pueden realizar. Pero estuve haciendo algunos laboratorios en redes de datos y yo estuve llegando a equipos, y los estudiantes, como son grupos pequeños, llegaban allá, por lo menos a los laboratorios. En el caso de ustedes, pues veremos cómo lo podemos hacer, de qué forma puedo darles acceso para que puedan entrar a la interfaz del aparato y puedan configurar todos los parámetros que estamos estudiando en teoría y ver cómo hacer una conexión, ¿verdad? De los dos equipos, ¿verdad? Vamos a ver cómo la podemos programar. Esa estaría pensada para dentro de 3 semanas, que solo ya nos quedan 3 semanas más, 3 encuentros más. Entonces el siguiente y el otro tenemos una actividad ahí que es una exposición de la teoría, ¿verdad? Que nos hace falta completar de esta unidad, y en la última tendríamos esa actividad de un tercer y último laboratorio, ya que debería haber sido una práctica número 1, pues con equipo físico. Lastimosamente, pues la situación no nos permite completar muchas cosas que teníamos programadas. Aquí tenemos la parte de un esquema de repetición en la siguiente página, y tenemos entrada RF, receptor, microondas, amplificador y ecualizador de frecuencia intermedia, y un transmisor de microondas y la salida. Después tenemos, dice, repetidor de banda base. Entonces tenemos la entrada de RF, el receptor microondas, receptor de FM, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la salida pues en banda base, equipo de multicanalización. Aquí viene otro, un transmisor de FM, transmisor de microondas, igual. Bueno, la idea de que un repetidor se tendría que poner en el medio, ¿verdad? En el medio de la comunicación, para que él pueda amplificarla y darle más potencia. Después tenemos el repetidor, otro repetidor de banda base, igual con equipo amplificador y ecualizador, y la misma teoría. Sistemas de diversidad. Los sistemas de microondas utilizan transmisores de línea de vista. En consecuencia, si esa ruta de señal experimenta una degradación severa, ocurrirá una interrupción del enlace. La diversidad sugiere que hay más de una ruta de transmisión o método de transmisión disponible. En estos temas, el propósito de utilizar diversidad es incrementar sería incrementar lo que es la disponibilidad del sistema, o lo que es lo mismo, incrementar la efectividad, pues digamos, ¿verdad? Se han desarrollado 3 métodos de diversidad: de frecuencia, de espacio y de polarización. Entonces vamos a verlo aquí
los gráficos que tenemos. Sistemas de diversidad de frecuencia. Entonces aquí tenemos nuestra entrada de FI, divisor de potencia A y B, transmisor de microondas en una frecuencia A y transmisor de microondas en una frecuencia B, nuestro filtro pasa baja A, nuestro filtro pasa baja B, combinador de canales y salida de RF. Entonces aquí por ejemplo tenemos que nosotros tenemos nuestra señal y la separamos en dos, ¿verdad? Aquí sale igual la misma señal, llega por un canal y llega por otro canal, digamos, ¿verdad? Y sale por la antena en diferentes canales de frecuencia. Entonces digamos como cuando tenemos un radio walkie-talkie que tiene, digamos, hasta 16 canales donde seleccionar, digamos que pierdo la comunicación o hay mala cobertura de este enlace por el lado A, entonces bien podría yo cambiar de canal en el receptor y decirle que pase al B, y en el B, digamos, tener comunicación. Entonces eso es lo que le llamamos diversidad. Aquí tenemos la parte de la recepción, que haría la parte de la etapa inversa, ¿verdad? Después tenemos los sistemas de diversidad de espacio. Pues en este caso lo que se hace es que tenemos la misma frecuencia, pero se utilizan antenas distintas, que podría ser que lo que utiliza la televisión, digamos. La televisión aquí en Nicaragua, digamos, tenemos, por ejemplo, el canal 2, ¿verdad? Tiene su repetidor aquí en el crucero, digamos, que cubre Managua y toda la zona del Pacífico, digamos. Pero hay ciertos espacios donde no tiene cobertura, entonces él pone un repetidor en el canal 7, digamos, en el canal 7 en el Mombacho, digamos. En el Mombacho está un repetidor que él cubre, entonces en los lugares donde no está pueden ponen otra antena transmisora y repiten, ¿verdad? En el caso de ellos hicieron una mezcla, porque combinaríamos cambiar a otro canal y igual poner otra antena diferente. Aquí en este caso podría ser también que ellos hagan la misma transmisión allá en el mismo canal 2 a través de del otro repetidor que tienen en el Mombacho y sacarlo por el mismo canal 2, que también lo hacen, pero igual tienen repetidoras que pueden poner otro tipo de programación distinta, ¿verdad? Y es lo que tendríamos ahí. Pues tenemos sistemas de respaldo. Dice, en un periodo de tiempo las condiciones atmosféricas pueden variar considerablemente, causando la reducción correspondiente en la señal recibida de desvanecimiento. Los sistemas de respaldo son constituidos por equipos alternos a los que se le llama arreglo para la conmutación de protección. Hay dos tipos. Respaldo en línea es un arreglo para el intercambio de protección de respaldo en línea en un solo canal. En la figura A, el interruptor de frecuencia intermedia monitorea la potencia de la señal recibida y si falla, conmuta al canal extra. B, diversidad. En la figura B se aprecia dos canales trabajando, un canal extra y un canal auxiliar. El interruptor de FI del receptor monitorea la señal recibida en ambos canales 1 y 2. Si uno falla, el interruptor de FI envía por el canal auxiliar una señal codificada, frecuencia de voz, al interruptor FI del transmisor para que conmute la emisión por el canal extra. Cuando se restablezca la falla, los interruptores vuelven a su posición original. Entonces aquí tenemos el canal normal que tenemos con su repetidor intermedio, ¿verdad? El que está operando, y aquí tenemos un canal extra, dice, y tenemos, ¿verdad? El respaldo correspondiente. Si uno falla, pues automáticamente se conmuta al otro equipo, ¿verdad? Tenemos respaldo de divergencia, ¿verdad? Acá tenemos canal 1, canal extra, y canal 2, canal auxiliar, ¿verdad? También tenemos dos, en este caso tenemos dos, que cada uno con su respaldo, y que podríamos, en caso que caiga la señal y su respaldo igual se muera, pues tendríamos otro canal alterno también con un respaldo. Entonces tenemos un doble respaldo, digamos, de alguna forma. Clasificación de los enlaces. Los enlaces terrestres tenemos los radioenlaces fijos, terrestres, satelitales y móviles terrestres. Ya es lo que tenemos ahí en esa parte de lo que sería, pues, un diagrama simplificado de microondas. Pasaríamos a ver el contenido. ¿Alguna pregunta que tengamos ahí, verdad? Antes de pasar a
ese era el contenido de la sesión pasada que no pudimos ver, ¿verdad? Pero ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo. Y pasaríamos a ver la parte de cálculo de radioenlace, que era el contenido para el día de hoy. Voy a irles poniendo el otro documento. Confírmenme porfa si logran verlo ahí, el documento compartido. Sí, profe. Ok. Entonces tenemos la unidad 4, cálculo de radioenlace, ¿verdad? Entonces este sí ya está un poco más ajustado pues al laboratorio que estábamos haciendo, que es el que estamos ya haciendo un laboratorio de radio móvil que incluía sistemas de repetición o poner repetidores, ¿verdad? En el centro. A eso también les poníamos pues que hacer toda la parte de la burocracia. Por ejemplo, como son enlaces Wi-Fi, no son enlaces. En Nicaragua no existe pues como en Estados Unidos, en otros países de Europa, que se llaman frecuencias libres. Entonces Wi-Fi está dentro de la banda que se le conoce como ISM, Industrial, Científica y Médica, ¿verdad? Que en casi todos los lugares del mundo es una frecuencia libre y no se requiere licencia para usarse. En el caso de Nicaragua no se requiere licencia, pero se requiere un permiso. En otras palabras, tiene que ir usted a fuerza a Telcor a que le den un permiso, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. ¿Cómo qué condiciones? Si usted lo va a hacer adentro de su propiedad, digamos que usted tiene una finca y va a poner los radioenlaces dentro de su finca, pues ese es su espacio suyo propio, no afecta a nadie más, pues entonces usted en su propiedad puede hacer lo que quiera, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? No necesita permiso ni nada de eso, porque no va a afectar a nadie, porque nadie va a llegar a ponerle equipo dentro de su propiedad, pues, más los equipos que son suyos. Entonces ahí no hay necesidad de ir a hacer ningún permiso, pero si usted ya va a poner un enlace que va a atravesar áreas públicas, digamos que de su casa o de su propiedad hacia otro lugar, digamos, de su casa a su empresa, digamos, tiene un negocio y en su negocio lo va a conectar por red hacia su casa y entonces va a atravesar las calles, va a atravesar las casas de los vecinos, va a atravesar un sinnúmero de lugares, entonces eso necesita que usted solicite un permiso. Entonces Telcor le hace un permiso y se cobra por cada radioenlace. Hace tiempo que yo hice algunos radioenlaces, pues por cada radioenlace Telcor cobraba $100 al año. Ahora pues no sé cuánto costará, entonces, pero se paga, pues hay un monto que sale parecido como tener una línea de teléfono contratada en la casa, más o menos así mensual, ¿verdad? Si acaso hacemos el cálculo, aunque en Telcor no se paga mensual, se paga anual. Entonces usted paga los $100 de un solo y trabaja su radioenlace por un año. Entonces, ¿qué requisitos pide Telcor para hacer eso? Entonces que le diga que él es la persona, que la razón social, que a nombre de quién va a emitirse pues el permiso, que le dé la cédula o el número RUC si es una empresa comercial, que le dé las características del radioenlace, en este caso la ubicación geográfica, ¿verdad? Las coordenadas, las alturas de la torre, la potencia de la antena, la marca, todas las características que conlleva pues un equipo de radio, y es lo que estamos viendo en esta, ¿verdad? Todo ese tipo pues de información, hay un formato que se descarga en la página de Telcor y es la que se utiliza, ¿verdad? Hola. Entonces, en el cálculo de radioenlace, ya continuando, ¿verdad? Pues tenemos acá una imagen, ¿verdad? En la que tenemos siempre pues nuestro transmisor, nuestro receptor, ¿verdad? Y todos los demás equipos. Vemos que tenemos un cable RF, tenemos Lightning Protector, un protector para descargas eléctricas atmosféricas o para rayos, pues que le conectamos. Después dice hay una tarjeta conectada a un PC, hay una imagen ahí. Eso es el objetivo, dice presentar todos los elementos y herramientas necesarias para el cálculo de un radioenlace, discutir cada uno de estos elementos, ser capaz de evaluar los resultados en contacto directo con la realidad. Tabla de contenido, que es el diseño de un enlace, elementos de un radioenlace, equipo transmisor, equipo de propagación, equipo de recepción. Cómo calcular un enlace de microondas.
Entonces comenzamos con el concepto de presupuesto de enlace. El cálculo de todas las ganancias y pérdidas desde el transmisor hasta el receptor. Eso forma parte del presupuesto. Un buen presupuesto de enlace es esencial para el funcionamiento del mismo. Estimación de pérdidas, ganancias en un radioenlace, diseño adecuado, correcta elección de los equipos, elementos de un radioenlace. Tenemos el lado transmisor, la potencia del transmisor, la pérdida en el cable, la ganancia de la antena, todos los parámetros que se necesitan. En el lado de la propagación o el medio, que es lo que nos especializamos ahorita en esta asignatura, tenemos por ejemplo las zonas de Fresnel, ¿verdad? Esto FSL, que son las pérdidas del espacio libre, pre-spray luces, ¿verdad? Que es uno de los conceptos que vamos a abordar más a detalle en las siguientes unidades, que son teóricas, ¿verdad? Y tenemos después en el lado receptor, ganancia de antena, pérdida en el cable y sensibilidad del receptor, que es un parámetro que se estudia pues en la clase de receptor. Aquí tenemos los enlaces, tenemos la antena, ¿verdad? Esa antena va subida pues sobre una torre, y esa altura que hay desde donde está esa antena instalada en esa torre hasta donde baja, pues hay un cable, ¿verdad? Y adentro tenemos una casa, dentro de esa casa pues va el equipo transmisor, que tiene que estar protegido del medio ambiente de diferentes formas. Pues puede ser que esté aquí abajo, como en este caso, digamos tipo como son las estaciones bases celulares de Claro, que van metidas en una caseta, pues en una construcción, ¿verdad? Y entonces el cable que sube es una guía de onda que va hasta arriba, pero podría ser equipos tipo Wi-Fi que van arriba, y lo que baja es un cable de red, ¿verdad? Que no tiene muchas pérdidas y que puede llegar hasta 100 metros de largo, y que el equipo de radio va aquí arriba y es intemperie y va protegido, pues, y se conecta. El conector queda a lo interno, ¿verdad? Asegurado que no le entre agua y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos ahí. Después tenemos las pérdidas en el espacio libre, en el espacio abierto, tenemos los obstáculos que pueden haber, árboles y demás, con todos los diferentes modelos de propagación que nosotros estudiamos. Y después en la parte receptora, pues igual similar, como tenemos la antena, su cable de bajada, el receptor y demás. Entonces, por ejemplo, en la parte dice de transmisora y receptora, ¿verdad? Tenemos aquí una fórmula que nos dan L igual a 34.4 más 20 el logaritmo de D entre la cantidad de kilómetros más 20 logaritmo de la frecuencia, ¿verdad? Entre la cantidad de megahertz que tenemos. Entonces esas ecuaciones igual las vamos a ir manejando porque hay diferentes esquemas que nosotros vamos a considerar. Entonces, ecuaciones del radioenlace lo tenemos aquí. La potencia del transmisor suma y está dada en decibelios por metro. Decibelios dBm en mili, pues, ¿verdad? En mili, decibelios mili. Menos las pérdidas en el cable transmisor, que es en dB, más la ganancia de la antena transmisora, que es en dBi, menos la pérdida en la trayectoria en el espacio libre, que es en dB, más la ganancia de la antena receptora en dBi, menos la pérdida en el cable receptor, que es en dB. Entonces aquí tenemos diferentes terminologías, dBm, dB, dBi, ¿verdad? La I, por ejemplo, en la ganancia en la parte de la antena tiene que ver con el término isotrópico, ¿verdad? Que tiene que ver con la potencia emitida por una esfera, ¿verdad? De radio R, ¿verdad? Que le decimos isotrópico, pues porque es en 3 dimensiones y como que fuera pues la emisión o el patrón de radiación de la antena es un campo y que tiene características tridimensionales como una esfera, digamos, y por eso le llaman isotrópica. Entonces dBi se da siempre la parte de la antena se da en dBi para agregarle esa parte de isotrópico que es tridimensional. Después dice que eso nos va a dar un margen menos la sensibilidad del receptor en dBm. El cálculo debe hacerse en ambas direcciones. Todas estas partes, obviamente que nosotros en nuestro equipo de simulación de enlace, en este caso el radio móvil, pues tenemos
todas esas cosas hechas por el simulador, y nosotros solo tenemos que alimentarlo con los datos que sacamos, ¿verdad? De las especificaciones del cable, las especificaciones del transmisor, las especificaciones del receptor, y en la parte del espacio, pues con un modelo que nosotros vamos a seleccionar para que nos simule, ¿verdad? La parte de la sensibilidad del receptor igual es un parámetro que está en la hoja de datos de equipo, y entonces si lo vemos, casi todas las cosas que están acá pues van a depender de cosas que son prácticas, pues que existen en la vida real, no es que las vamos a inventar ni nada. Así que nosotros ahí hacemos algunos cálculos matemáticos en la clase, porque la clase tiene que enseñarnos la parte teórica, pero en la práctica pues únicamente alimentamos datos al sistema y él nos simula. Potencia de transmisión, la potencia de salida del radio, la tarjeta inalámbrica o estación base. El límite superior depende de los límites regulatorios, por lo tanto, de los países, regiones y la utilidad en el tiempo, que es lo que ya mencionábamos. Por ejemplo, aquí dice el protocolo, dice, estos son para Wi-Fi, ¿verdad? El B y el A, 18 dBm, y en pico ese que correspondería a 65 miliwatts, y el otro correspondería a 100 miliwatts. Aquí tenemos la conversión, pues de 18 dBm corresponden a 65 miliwatts y 20 dBm corresponden a 100 miliwatts, ¿verdad? Entonces, decíamos, yo les explicaba que en la parte de la Wi-Fi, pues el máximo que podemos llegar a tener es hasta 1 watt de potencia. Los equipos más potentes llegan a dar lo más 1 watt. Pérdidas en el cable. Pérdidas debido a la atenuación. El cable de la antena debe ser lo más corto posible, ¿verdad? Entonces esa es una de las cosas que tenemos. Por eso es que yo les mencionaba que en los equipos que son tecnología Wi-Fi, por lo general lo que se hace es que el receptor y el transmisor están hasta arriba en la torre y bajan hacia abajo, ya no en radio, sino en cable de red, para que la distancia sea prácticamente cero entre el receptor y la parte pues del equipo, ¿verdad? La antena y el receptor. Entonces la antena está integrada en el mismo transmisor y el mismo receptor, y entonces la distancia lo hacen cero, pero al bajar para comunicar con los demás equipos baja en un cable intemperie de red, ¿verdad? Normal, categoría 5, 6, 7, dependiendo de la categoría que quiero usar. Dependientes de la frecuencia, controlar la hoja de datos y verificar los valores típicos de pérdida varían entre 1 dBm por metro hasta menos 0.1 dBm por metro. Menores pérdidas producen cable más costoso. Entonces aquí tenemos un sinnúmero de cables que nos dan el RG58, que es digamos el de cable que conocemos, el cable que utilizamos para la televisión. Dice que la pérdida de dBm por cada 100 metros, dice de 80 a 100. El RG213 también se puede utilizar para cable y da 50 dBm por cada 100 metros. El LMR200 ya son cables que se utilizan para antenas de Wi-Fi, digamos, o equipos de RF, tiene 50. El LMR400 tiene 22. El Aircom Plus 22, el ERM600 tiene 14, FlexLine medio tiene 12, así pues. El Heliax, estos cables son uno de los que más utilizamos en la parte de radiocomunicaciones. ¿Qué tal? De las 3:40 a las 4:40, ¿ves? Sí, ya lo tengo. Ok, fueron dos, ¿verdad? La de las 1 y esta. Ok, gracias. Sí, y entonces estos cables Heliax de media y de 7 octavos, dice, son uno de los que más se utilizan porque las pérdidas son más bajas. Entonces, por ejemplo, unos equipos de radiocomunicaciones para los transmisores y receptores de empresas, digamos, que tienen cuadrillas tipo Claro, Fenosa, etcétera, que caminan radio, la policía, el ejército, etcétera, es uno de los cables que más vamos a utilizar y ver, porque esos equipos utilizan guías de ondas también, que son de este tipo, Heliax, y entonces tiene las menores pérdidas. Pérdidas en los conectores. Obviamente esos cables que tenemos ahí van a necesitar conectores. Los conectores más usados por lo general suelen ser el tipo N, que vamos a ver, no sé si hay por acá. Algunos no tenemos en la presentación los modelos de los
conectores tipo N, pero son los que más se utilizan para esos cables y conectarlos a los radios. Entonces los radios siempre van a tener sus estándares en los conectores, y los conectores de radio son específicos, pues así como en redes tenemos conectores RJ45, RJ11, etcétera. En la parte de la radiofrecuencia los cables tendrán unos conectores específicos. El tipo N es el más común. También tenemos el RPSMA o SMA de polaridad reversa, que es el que traen, digamos, las antenas de los routers, digamos. Esos son RPSMA. SMA de polaridad reversa. Y así hay diferentes tipos de conectores que son los comunes para radio. Entonces dice, la pérdida en los conectores es aproximada a 0.25 dBm por conector, dependiendo de la frecuencia y del tipo de conector. Pérdidas en protectores contra descargas eléctricas es aproximadamente 1 dB. ¿Cuáles son los protectores? Igual tienen por un lado conector tipo N para la antena hacia arriba, y hacia abajo puede ser de cualquier otro tipo, puede ser RPSMA o SMA o cualquier tipo, dependiendo a lo que se vaya a conectar. Amplificadores, ¿verdad? Su uso es opcional, compensa pérdidas en los cables, puede cambiar características en la frecuencia y adicionar ruido. Considere los límites legales. Una elección inteligente de las antenas y una alta sensibilidad en el receptor son mejores que la fuerza bruta de amplificación. En la parte de los amplificadores, el amplificador aumenta tanto el nivel de la señal como en el ruido. Bueno, eso es obvio, porque obviamente cuando amplificamos, amplifica toda la señal que llegue. Si la señal va mezclada con ruido, pues también se va a amplificar el ruido. Aquí tenemos algunos ejemplos, porque tenemos entonces aquí tenemos, dice, lo que un amplificador económico puede hacer, el ANTA, ¿verdad? Una señal, ¿verdad?, con una potencia más baja, y aquí pues vemos que hay ya más efectos de lo que es el espectro, ¿verdad?, esparcido. Antenas de lado transmisor, dice, ganancia de antenas en rango de 2 dBi, antenas integradas simples que vienen en los routers de las casas, digamos, comunes, hasta 8 dBi, omnidireccional estándar, y tenemos de 21 a 30 dBi las parabólicas. Verifique que realmente tiene la ganancia nominal, pérdidas en la inclinación, en la polarización, etc. Pérdida en el espacio libre, proporcional al cuadrado de la distancia, proporcional al cuadrado de la frecuencia de radio. Entonces la frecuencia, las pérdidas del espacio libre en dB es igual a 20 logaritmo 10 de la distancia más 20 logaritmo 10 de la frecuencia menos 187.5 de distancia, F frecuencia. Suponemos una antena isotrópica, ¿verdad?, que ya la mencionaba. Si la distancia es 1 kilómetro, aquí tenemos nuestras pérdidas, digamos, nos dan las redes de 2.4 y de 5, que digamos serían las de Wi-Fi, o las de celulares, digamos que 900. Tenemos que puede ser en esta frecuencia 92 dB, en 2.4 100 y en 5.8 108. 10 kilómetros, 112, 120, 128 y en 100, y ahí tenemos. Y aquí tenemos las aproximaciones lineales, ¿verdad? Tenemos la distancia y tenemos lo que es la pérdida dependiente. Como es dependiente de la distancia, nos va a dar una curva. Como tenemos aquí una logarítmica, pues obviamente es una gráfica logarítmica. Después tenemos, siguiendo las pérdidas en el espacio libre, lo que es la zona de Fresnel, que las zonas de Fresnel nos dan, pues, si tenemos algún obstáculo de por medio entre el transmisor y el receptor, pues nos van a dar diferentes elipsoides, ¿verdad?, en las que la señal va a concentrar la mayor potencia, que el que andamos buscando, porque se utiliza para saber qué tanta apertura de espacio libre necesitamos, o si en algunas determinadas condiciones va a ser un enlace correcto, adecuado, o no va a ser viable. Entonces la zona de Fresnel tiene esta fórmula, R igual 17.32 por la raíz de D1 por D2 entre D por F, siendo D la distancia total entre el transmisor y el receptor, F la frecuencia a la que se está trabajando, D1 es la distancia entre el transmisor y el receptor, entre el transmisor y el obstáculo, perdón, y D2 es la distancia entre el receptor y el obstáculo. Y así, ¿verdad? Entonces esa fórmula dice,
Si el obstáculo está situado en el medio, pues D1 es igual a D2 y nos queda esta fórmula acá. R igual a 17.32 por la raíz de D entre 4F. El radio que contiene el 60% del total de la potencia es R del 60% igual a 10.4 por D entre 4F. ¿Cómo se saca? Pues aquí tendríamos que poner 0.6, ¿verdad? Y hacer nuestro cálculo correspondiente ahí para encontrar. En otras palabras, aquí lo vamos a multiplicar por el 60%. Entonces aquí, por ejemplo, nos dan un ejemplo en el que tenemos una línea, un haz de la señal que pasa directamente, y después tenemos entre ellas pues aquí el obstáculo, que va a haber un lóbulo en el que va a verse afectado, y vamos a saber en qué parte va a pasar pues más del 60% de nuestra señal, que estaría concentrado en la zona 1 y 2 de la zona de Fresnel, ¿verdad? Que eso es lo que establece pues la zona de Fresnel, saber qué tanto porcentaje de la señal va a atravesar, porque obviamente que nuestros receptores trabajan con márgenes de señal. Digamos, nuestro celular ve la intensidad de la señal y dice está mala, está buena. Entonces para eso nos sirve la zona de Fresnel, para identificar que si va a haber una recepción moderada, mala, aceptable, ¿verdad? Eso es lo que nos indica en la zona de Fresnel. Entonces, por ejemplo, la zona 1 y 2 nos dan ya, digamos, más del 60%, y podríamos decir que hay una cobertura, digamos, más o menos aceptable. Otro factor que necesitamos incluir pues en la parte de nuestro estudio pues es la curvatura de la Tierra, que eso es parte de permítanme un momento, ¿a lo buena? Sí. Bien. Sí. Sí. Sí, debe ser el internet que está un poco lento. Sí, así es. Sí, revisalo si no me hablas, porque estoy en una sesión de clases. Termino a las 5, ¿viste? Ok, vale. Ok, entonces sigamos. Aquí, por ejemplo, tenemos que vamos a ver en algunos modelos tenemos aquí la parte de la curvatura de la Tierra que tenemos que incluir, porque obviamente que la Tierra no es plana, y al ser curva la Tierra pues va a tener un efecto con respecto a la propagación, porque la señal no va a ir completamente recta como tal si la Tierra es curva, ¿verdad? Es una elipse o un círculo, digamos, una elipse más que otra cosa. Entonces nosotros tenemos que meter, ¿verdad?, un modelo de la Tierra que es curva, pues una curvatura específica que va a darnos un valor, y eso lo vamos a ver en la teoría de la siguiente unidad, que ya está cargada, ¿verdad? O creo que no les he cargado esa teoría, pero les voy a cargar para los siguientes días. Déjenme ver. Sí, yo creo que ya la tengo cargada, ya recordé que ya les cargué, solo me queda la última parte, toda la parte teórica. Entonces hay que meter también un radio, y con esos cálculos eso nos va a ir afectando, ¿verdad? Lo que es dependiendo de la distancia que tengamos, la curvatura, pues el parámetro de la curvatura se va a ir incrementando, obviamente. Mientras más distancia, pues va a verse más claramente que la Tierra no es plana, pues, sino que es curva. Lado receptor, pérdidas en antenas, cables y amplificador. Los cálculos son iguales que los del lado de transmisión. Sensibilidad del receptor. Muestra el mínimo valor de potencia que necesita para poder decodificar, extraer bits lógicos y alcanzar una cierta tasa de bits. Cuanto más bajo sea la sensibilidad, mejor será la recepción del radio. Una diferencia de 10 dB aquí es tan importante como 10 dB de ganancia en una antena.
Entonces esto, como decíamos, son parámetros que ya nos establece el equipo como tal, y aquí por ejemplo nos da algunos ejemplos de una tarjeta Orinco y nos da un equipo, una tarjeta Senado para Wi-Fi, que esos son equipos que nos va a dar y nos va a dar su sensibilidad. Entonces la sensibilidad es el valor mínimo, ¿verdad? A partir del cual ya va a comenzar a decir que él detectó una señal, ¿verdad? De transmisión o de recepción, ¿verdad? Nuestro equipo. Margen y señal a ruido, margen y relación señal a ruido, la tasa de señal a ruido. Margen es una señal recibida en el receptor menos la sensibilidad. No es suficiente que la señal sea mayor que el ruido, es necesario un cierto margen entre la señal y el ruido. Entonces, si la señal es igual que el ruido, obviamente que no vamos a recibir nada. Entonces, necesitamos que haya un margen un poquito más grande para que él pueda comenzar a detectar nuestra señal y operar. Requerimientos típicos de señal a ruido de 16 dB para 11 megabits por segundo, 4 dB para 1 megabit por segundo. Términos y conceptos: presupuesto de enlace, presupuesto de potencia y ganancia de sistema, ¿verdad? Un cálculo de señal, potencia de las partes del sistema. El cálculo debe hacerse en ambas direcciones, margen de operatividad del sistema. Bueno, después tenemos algunos términos que vamos a ir utilizando, como por ejemplo el IRP, Effective Isotropic Radiated Power, o en español le llamamos PIRE, potencia irradiada isotrópica efectiva. Máxima potencia irradiada es 100 miliwatts en Europa, de 1 a 4 watts en otros países. Bueno, entonces esto va a depender de igual de la zona. En el caso de nosotros ya decíamos pues que nos basamos más como en los estándares de Estados Unidos, que la potencia máxima para el Wi-Fi es 1 watt. El PIRE en dBm es igual a la potencia del transmisor menos la pérdida en cables y conectores más la ganancia de la antena en dB. Cálculo con dB. El decibel es adimensional, como el porcentaje. dB es igual a 10 logaritmos de potencia 1 entre potencia 2. Como potencia 1 y potencia 2 se eliminan las unidades de medida, pues nos queda un número, es adimensional. dBm dice que 10 logaritmos de la potencia entre 1 miliwatt, ¿verdad? Igual a 10 logaritmos de P entre 1 miliwatt. Cálculo del dB. dBi igual a dB relativo a una antena isotrópica ideal, fuente de un punto. Las unidades de decibeles pueden ser sumadas y restadas y el resultado será dimensional. Cálculos con dB. La regla de oro: duplicar la potencia es igual a sumar 3 dB, reducir la potencia a la mitad es igual que restar 3 dB. Como lo hacíamos en los circuitos eléctricos, decíamos que igual en transmisores y receptores se aplica esta regla que a 3 dB, ¿verdad? Tenemos, digamos, prácticamente casi toda la totalidad de nuestra señal atravesando, ¿verdad? Aquí dice que duplica. Entonces, si tenemos la potencia 3 dB, estamos hablando que tendríamos otra vez la potencia obtenida, o sea, tendríamos el 100% de nuestra señal a recibir o a transmitir. El presupuesto de enlace completo. Dos ejemplos reales de discutir. Lo que tiene clave es qué margen necesita para que un enlace funcione bien. Entonces, las mismas ecuaciones que ya teníamos, y aquí tenemos un presupuesto: distancia 50 kilómetros, 31.1 millas, frecuencia 2.4, salida del transmisor 15 dBm, cables y conectores menos 3 dB, antena transmisora 24 dBi, pérdidas del espacio libre menos 134 dB, antena receptora más 24 dBi, cables y conectores menos 3 dB, sensibilidad del receptor menos 85 dB, total, que es el margen que tendríamos, 8 decibeles, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a tener para recibir. Aquí tenemos un ejemplo 2, dice tenemos 1 kilómetro, frecuencia 2.4, cable de baja calidad, poca ganancia de antena, salida del transmisor 18 dBm, cable y conectores 5 dB, antena transmisora 5 dBi, pérdidas del espacio libre menos 100 dB, antena receptora 8 dBi, cables y conectores 5 dB, sensibilidad del receptor menos 92 dBm, total 13 dB.
Otros cálculos importantes, factores de corrección debido a estructura del terreno y edificación, superficie húmeda, lluvia, nieve y agua. Bueno, todo eso Profe, disculpe. Sí. Le escucho. Aló. Sí, le escucho. Se cayó la cosa. Veamos si se recuperó. Ok, entonces vamos a terminar la sesión. Factores de corrección debido a estructura del terreno y edificaciones, superficie húmeda, lluvia, nieve, dificultades para estimar y que cambien con el tiempo pueden tener gran impacto. Bueno, todo eso se va a estudiar en el material de la siguiente sección. Fuentes de latitud, longitud, elevación y datos de distancia. Bueno, eso lo obtenemos con diferentes proyectos de mapas que ya vienen incluidos en nuestro software, en este caso el radio móvil. Hay diferentes calculadoras en línea o recursos que nos ayudan, ¿verdad?, con el cálculo. Diferentes URL que tenemos ahí y otros sitios que obtenemos. Y nuestro programa, pues, radio móvil, que es el que estamos utilizando. En las conclusiones tenemos que tener un buen presupuesto de enlace es un requerimiento básico para el buen funcionamiento del mismo. Un presupuesto de enlace de una red inalámbrica es la cuenta de toda la ganancia y pérdida del radiotransmisor hacia el receptor. Si ambos extremos no son iguales, calcular en las dos direcciones. Las pérdidas más grandes del enlace se producen en la propagación en espacio libre debido a la atenuación geométrica de la señal. El PIR es un valor que especifica la máxima potencia que está transmitiendo al espacio. La sensibilidad del receptor es un parámetro que indica el valor mínimo de potencia que se necesita para alcanzar una cierta tasa de bits. Y eso es lo que tenemos. En el caso de nosotros, este documento pues era la base para hacer nuestro laboratorio. ¿Alguna pregunta que tengamos? Porque ya tenemos pues concluido la parte teórica. Confírmenme si me pueden escuchar, ¿verdad? O si se cayó la señal acá, entonces nos quedamos fuera de conexión, ¿verdad? Por un momento. Entonces confírmenme si se escucha o si no, pues vamos a suspender la sesión porque ya igual ya terminamos, pues, pero quedaríamos por aquí porque ya no estamos teniendo problemas con la conexión de red. Entonces, si no tenemos problema, pues solo sería que revisen el documento, suban y completen pues lo que es el laboratorio que les dejamos y revisen los materiales de las siguientes semanas, que vamos a trabajar unas exposiciones que son las partes finales de la clase, que son dos encuentros que son teóricos más el laboratorio final que vamos a realizar. Entonces, por mi parte sería todo y nos veríamos pues en la sesión del siguiente día, que ya la vamos a hacer en su horario normal porque aquí en la uni ya estamos concluyendo las clases de esta semana, ¿verdad? Entonces quedamos nada más con ustedes allá lo que resta del semestre.
Entonces les deseo buenas tardes, estamos comunicados. Entonces llegamos hasta acá. Buenas tardes.